Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Información veraz y oportuna. El primer café de Colombia. Así comienza. Buenos días, doctor Alonso. ¿Cómo me le va? Estamos en Cúcuta, norte de Santander, Colombia, a 27 grados centígrados de temperatura. Hoy es 30 de abril de 2026 y este es el primer Café Colombia. Recuerden siempre por HRB Digital y por el canal 39 de Cable Éxito. Allí en Cívica Televisión nos pueden observar en Cable Éxito. Buenos días, doctor Alonso, el Día Internacional del Jazz. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días allá a nuestro control en HRB Digital, la gente de Cívica Televisión, por Cable Éxito, a todos. Pues se acabó el mes, se acabó el año. Se acabó el año, pero mire, acabamos el mes con un día internacional que no tenía que ver ni con patología ni toda cosa, pero el jazz, Qué bueno, el jazzecito. qué bueno. Sí, Claro, música muy sabrosa, muy rica, claro, muy norteamericana, ¿no? claro, mire. ¿Y Sí, por qué? ¿Y por qué hoy? ya le voy a decir la UNESCO, todas esas organizaciones que trabajan tanto, que usted dice, fue decretado por la UNESCO en el año 2011 con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo y la cooperación entre los pueblos a nivel mundial. Mira, ahí está el sonido del jazz. El Exactamente. sonido del jazz por cortesía de Daniel Silva. A ver, oigámoslo, a ver. No, Bah. no lo puso. No. Lo ponemos más tardecito. Pero la verdad es que Listo. pues, es culturalmente tiene un valor, porque es una nueva, por así llamarlo, una nueva cultura musical, porque recuerde que fue la combinación cultural de varias razas, varias factores migrantes en los Estados Unidos, básicamente. Sí, señor. Recuérdate que el fuerte del jazz es la comunidad negra, ¿no? Sí. Y ese tipo de música, más los instrumentos europeos, algo así como la cumbia y el vallenato acá. Mucha influencia de muchas partes del mundo. Y se ha ido integrando a nuestra cultura, porque tengo entendido, Sí, por ejemplo, en Mompox hacen un festival de jazz anual claro, muy bueno, ¿sí? claro. Entonces, Ya se habla de jazz latino. exactamente, sí, señor. Bueno, Así es. vamos a entrar en materia rapidito, porque se nos va el tiempo, doctor Alonso. Esperemos que el señor Damaso Arias Miguel se logre contactar hoy, ha estado bastante atareado en sus cosas. Siguió la discusión entre el ministro de Salud, entre el presidente y la fiscal, y le tocó a la fiscal salir a decir qué era lo que estaba pasando con el caso de Kevin. Ahí está la fiscal. No, y además no es cierto de ninguna manera que yo como fiscal o cualquier fiscal o la fiscal que tiene a cargo la investigación haya impedido la entrega de un protocolo de necropsia al Ministerio de Salud o a la Superintendencia de Salud. Nosotros trabajamos sobre la base de la colaboración armónica entre poderes y cuando se pide información que es factible dar, con mucho gusto se da. Y pues lo que tiene que proceder ahora es la entrega de información oficial sobre el resultado de esas pesquisas que creo que son importantes para la familia del menor y por la exposición que ha tenido este tema para todo el país. Ahí tiene. Más claro no canta un gallo, doctor Alonso. Lo que le decía yo, que al presidente Petro se le puede decir de todo, menos que él siempre dice cómo lo va a hacer. En una oportunidad lo dijo, es que yo soy el jefe de la fiscalía. Sí, claro. O sea, Pues entonces él cree que todos tienen que rendirle cuenta. Él no entiende el concepto de la república, en el sentido que cada entidad de la la justicia es independencia de los independiente. poderes, la Que él es independencia el ejecutivo, que hay un total. judicial y que hay un legislativo. Eso no lo ha podido entender aún.
Eso, y eso que eso se lo enseñan a los colombianos desde primaria, ¿no? Por favor, los tres poderes. eso Aun es de cuando por ahí cívica. hablaban de un cuarto poder, ¿no? Pero no lo vamos a No, decir. no, y de un quinto también. La prensa tiene mucha fuerza. A Claro. las iglesias, También. a la iglesia Ese es el católica, poder más grande. puntualmente, pero es que lo consideraban un poder republicano, ¿sí? Sí, Era legislativo, ejecutivo, judicial y católico, o sí, sea, claro, religioso. total, total. Antes de la Constitución del 91, sobre todo, ¿no? Sí, señor. Exactamente, exactamente. Bueno, mire, ayer le llegaron como chepitos al Ministerio del Interior los indígenas y se tomaron el ministerio. Mire lo que pasó ayer ahí en el ministerio. Uno no tiene cara de indígena como para uno camuflarse. No, marichis entraron en todo. Gas, el Smart. ¿Alguien cogió el número del negrito? No. Pero yo tengo el de Sandra, que lidera. Por reiterativos incumplimientos del gobierno nacional a los indígenas que se supone están de parte del gobierno, ¿no? Algunos, Algunos, algunos. no todos. Hay otros que están muy bien aceitados, los de la famosa minga indígena, o sea, hay una agremiación que ellos tienen, Sí. que eso sí lo manejan los contraticos muy fluidos. Lo que pasa es que a través de esa unión que tienen, una empresa que tiene, pues una empresa, Ujú. ahí hay unos líderes que se apropian de todo. Entonces a los otros no, o sea, los verdaderos indígenas no les cumplen. Ellos les cumplen a los que llevan los buses, a las marchas y a las manifestaciones políticas. Eso sí, Sí, a señor. eso sí les Y, cumplen. y le tocó al que Se llama dicen, las CRIC, sí, señor. Y le tocó a eso al, sí les cumplen. claro, y le tocó al que dicen va a ser el nuevo alcalde de Barranquilla, al que dicen salir a decir esto. Vamos a ver quién es. Ah, ah, Lo que ha pasado hoy es bastante grave. Unas acciones violentas por parte de una facción de los Embera en un edificio del Ministerio del Interior retuvo, yo podría hablar hasta de secuestro de 1.200 personas que trabajan en el Ministerio del Interior. Ellos lo que reclaman son recursos para el retorno, mesas de diálogo, beneficios del bienestar familiar, pero quiero advertir que todo eso se les ha dado. Entonces uno le da la plata para el tema del retorno, están 3, 4 meses y vuelven otra vez. Ellos actualmente están divididos y hay un grupo que es pacífico con el cual se puede hablar y hay otro que es el violento, que es el que estuvo hoy, que ni siquiera deja entrar al bienestar familiar a ver o a velar por la situación de los niños, de su salud. Así que lo de hoy ha sido bastante grave, ha sido un hecho inédito, se tuvo que usar la fuerza, el UNDEMO, es la primera vez que se toma esa decisión, pero ameritaba hacerlo. Y quiero resaltar que no hubo ningún herido, ni nadie golpeado, ni nadie perdió el ojo, ni nadie sufrió alguna consecuencia. Ahí está, muy elegante, ¿no? pues, El no, ministro. estos señores pues, lo cogieron sobrio de pronto. Pero él dijo una palabra mágica y es que ellos están divididos. O sea, dio en el tiro, en lo que habíamos comentado, están divididos. Igual Sí. que el gobierno, está dividido. Entonces seguramente están pidiendo una plata para retorno. Pues la plata se la dieron a otros y los otros no le dieron la plata a esto y así por el estilo. Entonces se ha vuelto, o sea, igualito que el gobierno, ¿sabes? Uno para otro. Los dejaron con las maletas listas y no los llevaron a estos que estuvieron ayer ahí. ¿Se acuerda un muñequito que decía tal cual? Sí, tal cual, muy famoso, cual. tal cual. Esto, pues, se lo presento, puede ser el próximo alcalde de Barranquilla. Sí, Ay, entonces, pobre Barranquilla que iba también. había estado evolucionando Ese mucho señor se Barranquilla. roba el río. Ave María. Bueno, mire, noticias rápidas porque el viernes es un viernes rápido. Digo, este es un viernes, Chiquito. Ah, pequeñito. Exactamente. chiquito. Sí, señor, un viernesito. ¿Sí? En Colombia, la guerrilla del Estado Mayor asumió la autoría, nada más ni nada menos que el atentado que dejó 21 civiles muertos. Pero más que asumir, doctor, fue esa pequeña frase que dice que fue un error táctico de la Tal. guerrilla.
Vamos a ver el video. Desolación en la comunidad del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, y todo por un llamado error táctico. Así denominaron este martes los guerrilleros del Estado Mayor Central el mortal ataque en el que detonaron un coche bomba en la vía panamericana el pasado sábado. Según el ejército colombiano, el grupo insurgente dejó un vehículo cargado con explosivos en esta carretera, frecuentada por campesinos, mujeres y niños, con la intención de tender una emboscada a militares. Pero en su lugar mataron a 21 civiles e hirieron a 56. La gente del lugar tiene miedo. De que estamos en un país que se acabó, que mire el país que hasta un punto donde llegó. ¿A dónde ocurre eso en otro país? En otro país, ¿a dónde ocurre eso? Estamos en el país mal. El ministro de Defensa del país condenó el ataque y afirmó que refleja la debilidad dentro de la estructura del Estado Mayor Central o EMC, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país. Aquí hay que llamar claramente quiénes son los asesinos. Hay que identificarlos plenamente. Y los asesinos son los criminales, narcoterroristas, de las disidencias del cartel de alias Mordisco. El departamento del Cauca ha sido durante décadas uno de los núcleos del conflicto armado colombiano. Una situación que no ha cambiado a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que desmanteló a la guerrilla de las FARC. De hecho, la violencia se ha agravado por el fortalecimiento de diferentes grupos armados ilegales, uno de ellos el EMC, el principal grupo disidente de exmiembros de las FARC. Pero los ataques no se limitan a esta zona. El pasado fin de semana se registraron más de 20 atentados en distintos puntos del país. El presidente Gustavo Petro afirma que estas agresiones, que ocurren a poco más de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, muestran que grupos como el EMC tienen como objetivo sabotear el proceso electoral. Eso es lo que... Hola, don Damaso Arias. Bueno, buenos días, ¿cómo me les va? Buenos días, Colombia, ¿qué tal? Bien, bien, Damaso. Pues, doctor Alonso, eso es lo que se ve desde el exterior, lo que pasa en Colombia, ¿no? Que nos lo está diciendo la Deutsche Welle. Así es, y eso es lo que está pasando, referente a esos dos puntos, que hubo un error táctico, pues no, tenían coraje, pues tal vez el error táctico es que iban a matar 50 y mataron a 21. Y segundo, que corresponde a una debilidad de la banda esta de alias Mordisco. Por favor, debilidad, si lo que están demostrando es que tienen un poder superior a la fuerza legal represiva del Estado. Pues allá veremos, Colombia es el que tiene que tomar la decisión, se sigue con la misma política de tolerancia, porque si seguimos igual a estos señores, a Iván Mordisco, vamos a tenerlo allá en el Senado. Pues para allá vamos si seguimos igual. Errores tácticos como los que pasan, por ejemplo, en Israel y en Gaza, eso que hay errores tácticos, ¿no, Damaso? No, como Hiroshima, en Nagasaki también son errores tácticos. Sí. Eso nadie definitivamente lo sanciona al final, ¿no? No. Pero es que los colombianos tenemos que tomar la decisión. ¿Seguimos iguales o qué? Pero tampoco es cierto lo que dice el presidente, que eso es lo que hace la guerrilla para acabar con las elecciones, o sea... Al contrario, eso es generar intimidación, generar mal ambiente, generar zozobra, generar que la población tenga miedo, en fin, eso es terrible. Eso es absurdo. Ese señor tiene la neurona al revés. Hay un tema que yo cada vez que escucho, parece como si los tuvieran en los mismos asesores en todos los países de la misma tendencia. Es decir, una cosa provocada por el propio gobierno, es decir, una cosa provocada porque la violencia la está generando la no actitud o no actividad por parte del gobierno. Ahora la culpa es que están apoyando a la extrema derecha. Es un discurso continuo que es divertido al final. O sea, generáis un problema y entonces el problema... No, es que el problema está apoyando a la extrema derecha. No tiene sentido ninguno. Sois vosotros los que habéis generado el problema. Y tenéis ahí un problema y no lo habéis mirado ni de solventar.
A ver, ¿no? Y damas, si esto corresponde a una agenda política a nivel mundial, ¿sí? Esos conceptos de cambiar la realidad de las cosas, de que lo que era cierto ahora es falso, lo que era falso ahora es cierto, el que era culpable ahora es víctima, o sea, son una serie de principios de cambio, inclusive hasta de conceptos de la vida. Para ellos todo está al revés y corresponde a una agenda creada. Esto no es que se le ocurrió al señor, no, no, es una agenda. Lo que dice Damaso. Igual ocurre en todos los países que tienen esta tendencia política. Bueno, de hecho, una entrevista a Soros lo dijo claramente, que habían mirado de generar una dinámica, una agenda totalmente distinta para ver cómo reaccionaba la sociedad y se han sorprendido, pero negativamente, o sea, no era el objetivo que ellos tenían. Y actualmente lo que han generado ha sido un monstruo que es difícil de cortarle la cabeza, evidentemente. Y yo no entiendo todavía cómo Soros o está vivo o está libre, porque él es el origen patrocinador y financiero, un viejo ya decrépito, con una influencia terrible sobre el eje del mal, pero tiene todo el dinero del mundo y no lo han podido parar. Sí, pero expliquémosle a la audiencia quién es, porque estamos hablando y la gente no sabe de quién estamos hablando. Dama Soros te lo presenta. Bueno, Soros al final es uno de los mayores multimillonarios del mundo, un gran especulador dentro de lo que ha sido la banca y en los mercados de valores. Evidentemente es un oligarca, es decir, estamos hablando de que no estamos hablando de una persona pobre, no, estamos hablando de un oligarca de primer nivel y que menosprecia o desprecia directamente a las clases bajas y, digamos, a las clases pobres. En un momento determinado, cuando consigue obtener el máximo de dinero posible, o sea, no se puede tener más dinero que el que tiene él, pues automáticamente decide generar, como aquel que dice, un experimento sociológico, que ha sido todo lo que es lo que al final ha terminado transformándose en el Pacto de Puebla, ¿vale? Entonces hay un montón de gobiernos progresistas con una filosofía del wokismo. Ese wokismo viene directamente diseñado, esa Agenda 2030 que se oye más de una vez, viene diseñado directamente por Soros y su laboratorio de investigación, que ha transformado el mundo en un laboratorio de investigación para ver cómo reacciona la gente. Él mismo lo ha reconocido y él mismo ha dicho que se ha dado cuenta de que era un fracaso, pero bueno, que tenía que hacer la prueba. Pues lo único que ha hecho ha sido fastidiar un montón de países, quebrar un montón de países y destruir una sociedad entera, porque ha destruido las familias, ha destruido la religión, ha destruido la cultura y ha destruido lo que eran los principios básicos de una sociedad conjunta. Y lo acaba de decir Damas, es que lo escaló a nivel ONU, o sea, el tema de la Agenda 2030, que ya la volvieron a aplazar porque se van a dar cuenta que el 30 no la van a cumplir y ya la alargaron. Eso fue de la ONU y los demás países participantes de la ONU se quedaron callados y 80 personas que fueron los que conformaron esa Agenda 2030 que incluía temas de sexualidad, bueno, es un montón de ideas sexuales y otro montón de cosas, o sea, todo el wokismo y progresismo y bueno, la verdad es que fue todo auspiciado por él. El objetivo era destruir la cultura social que existía, que tenía unos ciertos valores y unos ciertos principios para intentar, digamos, crear algo sobre una virtualidad que no tenía principios ni valores ninguno. Y lo han conseguido, lo que pasa que la reacción de la sociedad ha sido de una autodestrucción completa, con lo cual no han conseguido lo que querían, que era crear una sociedad a su imagen y semejanza de lo que querían crear, sino al final lo único que han hecho ha sido destruir una sociedad y que va a ser muy difícil de volver a recuperar. Quiero notificarles ahora que hablan de progresismo, doctor Alonso y Damaso, que ayer escuché al señor Pedro Sánchez, no a nuestro ministro de Defensa, sino al presidente de España, decir que él ha estado meditando mucho y que llegó a la conclusión, Damaso, no sé cómo le vaya a caer esta noticia, pero el presidente ayer dijo que después de meditar mucho, llegó a la conclusión de que España necesita 8 años más de progresismo. 16. No, en serio, lo dijo, y lo dijo allá. Pero, oye, si os dais cuenta, es curioso y hay que tener además, hay que tenerlo en cuenta. Es que es el mismo discurso que dijo Trump, que se necesitaban otros 4 años suyos. Ah, sí, claro, total. Es decir,
Estamos ante un entorno que es más parecido no son tan enemigos ni son tan diferenciales. Al final todo está dentro de un mismo panorama que es un problema endémico completo de todos los países democráticos. No, y así lo comenzó diciendo Hitler, así lo comenzó diciendo Fidel Castro, así lo comenzó diciendo Daniel Ortega, o sea, es un tema de una agenda que está construida y que la comparten unos líderes y desafortunadamente unos pueblos que no tienen la cultura, pues le hacen el juego. Sí. Bueno, hoy por solicitud de nuestro productor Daniel Silva vamos a pasar el bloque de comerciales al final, o sea, nos despedimos con el bloque de comerciales porque dice que está buena la conversación. Mire lo que le iba a preguntar, Damaso, ¿algún informe de cómo está el asunto de Irán, el estrecho sigue bloqueado? El presidente Trump ayer dijo que... Y lo dijo de una manera muy coloquial, ¿no, doctor Alonso? Póngase las pilas, le dijo a Irán, porque si no me dicen nada prontico. ¿Qué hizo eso? Volvió a subir el petróleo, $100 y pico por barril. O sea, ¿quién gana ahí? Yo os diré lo mismo que he dado en las últimas charlas en universidades, incluso de aquí, y por videoconferencia también. Hay una cuestión muy importante y es, todo ya está pactado. O sea, todo ya está pactado. No va a haber conflicto, no va a haber absolutamente nada. Aquí hay unos intereses. Uno de los que más ha sido perjudicado en estos intereses, digamos, por las tensiones que se han generado, ha sido China, hay que decirlo. Pero la realidad es que entre Rusia, es decir, entre Putin y Trump, porque Trump le debía una muy gorda a Putin, ¿vale? Que es la presidencia de los Estados Unidos, entre Putin y Trump ya están poniéndose de acuerdo en, digamos, repartirse absolutamente tanto Irán como Ucrania, con lo cual no va a haber, o sea, Putin ya le ha dicho que déjame a mí que yo solvento la situación y yo arreglo la situación con Irán. Estados Unidos ya tiene pactado exactamente qué es lo que quiere Irán, que es parte del petróleo. Rusia tiene el resto, con lo cual digamos que lo único que va a hacer es repartirse el petróleo entre Rusia y Estados Unidos, y el mercado va a seguir repartiéndose entre Estados Unidos y Rusia en este sentido. No hay, China se quedará con la parte que le toca a ellos, pero aquí realmente los perdedores somos todos del resto, porque ellos realmente han conseguido lo que querían. Damaso, ¿qué impacto crees que puede tener el tema de la salida de Arabia de la OPEP? Bueno, no, ha sido de aquí, de Emiratos. De Emiratos Árabes, sí. De Emiratos. A ver, esto era una cosa ya, digamos, de hecho viene influenciado por Estados Unidos, hay que decirlo todo, ¿de acuerdo? La salida era algo que clamaba ya al cielo, o sea, era necesario, porque realmente la OPEP ahora mismo, con todos los conflictos que ha habido entre Irán y el resto, digamos, de países, quedaba un poco roto a la situación. Y le conviene a Estados Unidos porque, teniendo, como aquel que dice, las mayores reservas del mundo, es decir, controlando las reservas de Venezuela, controlando las reservas de Irán y teniendo un acuerdo con Emiratos Árabes, automáticamente quien va a poner el precio, quien va a poner las cantidades en el mercado va a ser directamente Estados Unidos. Y ahora mismo a Estados Unidos le interesa vender, no le interesa, digamos, subir los precios, que también a veces le vienen bien, pero lo más importante es que si le bajan los precios tenga la cantidad suficiente para vender. Si suben los precios, pues seguirá teniendo mayor beneficio. Pero ahora mismo pensar que Estados Unidos es el gran beneficiado de todas las subidas de dólar, digamos, del petróleo, porque él tiene ya el control de todo el petróleo venezolano. Mire este análisis, doctor Alonso. Sube el petróleo, sí, o sea, que tenga petróleo, pues se supondría que va a ser dinero, ¿sí? Sube el petróleo, Ucrania desbloquea el paso de petróleo hacia Europa del señor Putin, pero a la vez le bombardea las refinerías entre ayer y hoy, ¿sí? Entonces Putin está embejucado porque le bombardeó las refinerías. Colombia tiene petróleo y tiene carbón porque el carbón está volviendo a subir de precio, ¿sí? Pero progresivamente no podemos producir ni carbón ni petróleo porque progresivamente... Porque no quieren. Porque no quieren. Pero Damaso, yo tengo una lógica que no sé si de pronto esté equivocado.
el tema de que se mejoren la relación, pierda fortaleza la OPEP, cada país independiente, significa que de pronto el fluido comercial del petróleo va a estar más abundante, va a estar más fácil. Eso no significa que el precio va a bajar. Totalmente. Porque también se vienen las energías renovables caminando muy rápido. Sí, pero vamos a ver. Y el petróleo es una energía no renovable. Vamos a poner un poco en contexto. Las energías renovables no van a ser el sustituto de las energías normales. La energía nuclear sí. ¿Quién se está quedando con toda la energía nuclear incluso en Europa? Rusia. Francia también tiene, pero Rusia, quedándose con todas las centrales nucleares de Ucrania, automáticamente tiene un control, digamos, energético nuclear importante dentro de Europa. ¿Vale? ¿Quién suministra el gas? Rusia. ¿Y el petróleo? ¿Quién se está quedando con las mayores reservas del mundo? Estados Unidos. Es decir, aunque en un momento determinado, o sea, y China necesita petróleo, pero a mansalva, todo el que pueda y un poco más, para no parar su maquinaria. Con lo cual, automáticamente hay un tema muy importante. Ahora mismo se están repartiendo las energías, se están repartiendo las tierras raras, porque el que dominaba la situación era China principalmente. Ahora, digamos, los otros dos han compensado la situación y lo que buscan es, entre los tres, digamos, generar un equilibrio. Mientras que el resto de países van a ser los perjudicados en esta fiesta. Pero en esta fiesta, Damaso, pues indudablemente Rusia y Estados Unidos van a ser los generadores de energía en cualquiera de sus formas, y China va a seguir siendo el gran consumista, pero va a ser el gran proveedor de insumos, ¿sí? Correcto. Y de artículos. Entonces, pues cada uno va a tener su rol, ¿no? Cada uno tendrá su rol, pero ¿y el resto qué? Esa es la gran pregunta. Pues quedamos como acá, ¿no? Con petróleo, con gas, con carbón, con todo, y un señor que dice que no, que hay que matar a la naturaleza. Progresivamente hay que salvar al mundo en estos momentos y no producir porque... Pues nosotros somos bendecidos, porque en Colombia, a pesar de lo pequeño de ser un puntico allá, pues tenemos petróleo y podríamos vivir bien con nuestro petróleo. Tenemos carbón y podríamos vivir bien, tenemos nuestro gas, tenemos nuestro carbón, pero la diligencia política del país va en contravía. Es que creo que al final no es un tema de la diligencia política del país. El problema es la influencia, sobre todo los gobiernos, ya no digo sobre el actual, sino sobre todos los gobiernos que han existido, tanto en Colombia, en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica, las influencias generadas sobre todo por Estados Unidos, por Inglaterra, por los diferentes, digamos, imperios que en su momento han existido y que han hecho de que la no coordinación entre los diferentes países de Latinoamérica pudiera ejercer un peso específico. O sea, si sumáramos todo el poder económico de cada uno de los países en los que, digamos, se ha creado en todo lo que era Hispanoamérica, realmente tendríamos una potencia. Pero tendríamos una potencia con capacidad no solamente de generar materia prima, sino de generar producción también. Pero todo eso se ha destruido. El objetivo principal ha sido destruirlo para que solamente sirvan como lacayos, y con todo el respeto del mundo, hacia las grandes potencias, en este caso hacia Estados Unidos. Así es. Pues bueno, se nos agotó el tiempo. El último chisme. El último. Damaso, ¿cómo está España en producción de energía, en cualquiera de sus figuras? Nos hemos pasado siendo los más renovables del mundo. De hecho, Alemania y España son los países de mayor generación de energías renovables, solamente ya superados por China y por Estados Unidos. Pero claro, pensar que no podemos comparar una población que no llega a 50 millones con dos poblaciones, una que supera los 1.000 millones y la otra que supera los 200 ¿Pero millones. renovable de qué tipo? ¿De qué tipo renovable? Eólica y solar. Tanto en eólica como solar somos líderes mundiales. Ya. Bueno, se nos agotó el tiempo. De ahí el apagón también. Se nos agotó el tiempo. Quiero invitarlos mañana. Hay marchas, ¿no, doctor Alonso? 1 de mayo, las tradicionales de Día del Trabajo, pero también están las de la famosa constituyente del señor Petro, ¿no? Para que esté pendiente de eso. Gracias. Y nos vemos aquí juiciosos el lunes, señor Damaso Arias. Muchísimas gracias por el contacto. Nos vemos. Chao, chao. Chao. ¿Sabías que con nuestro Capi WhatsApp ahorras dinero? Así como lo escuchas, con nuestro Capi WhatsApp ahora puedes gestionar tus trámites sin moverte. Actualiza tus datos de factura,
Paga tu factura al instante. Reporta daños o fraudes. Revisa el estado de tu servicio. Y mucho más. Sin estrés ni traslados. No hagas más filas ni desplazamientos. Hazlo todo desde la comodidad de tu móvil. Todas las gestiones con AKC y un solo mensaje. Guárdalo en tus contactos. 333 033 33 34. ¿Ya conoces el lugar en Cúcuta donde puedes comer sano de verdad? Déjame contarte de Sandelí. Todo es sin azúcar, sin gluten, sin conservantes y sin aceites que inflaman tu cuerpo. Ideal si cuidas tu alimentación o si quieres probar algo consciente. En Sandelí encuentras desayunos, brunch, postres, helados proteicos y ahora también nuestro menú de almuerzos. Sandelí no solo es comida, es bienestar. Te esperamos en la Avenida 0 con calle Tercera del barrio La Ceiba.